Sí, Vamos con Elvis. vamos con Elvis, exactamente. De hecho, salió la película hace poco que si la quieren ver es muy interesante. Es larga, pero realmente es muy buena. Nuestro querido Elvis nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi. De hecho, él nació, tuvo un gemelo que murió en el parto. De hecho, por eso fue hijo único. Y cuentan que la mamá siempre decía que había nacido con la fuerza de dos hombres. Cuando vemos un poco lo que hizo, en el poco tiempo que lo hizo, un poco de razón le tenemos que dar a la madre. Eh, Su padre era Vernon Elvis Presley, que lo tuvo a los 18 años. Tenemos en contexto, 1935, después de la depresión en Estados Unidos. El padre no tenía un trabajo fijo, de hecho tuvieron muchas vicisitudes económicas. eh, Cuando él tiene 3 años, al papá lo meten preso por falsificar un cheque. No fue fue una figura estable en el sentido de que estuvo, pero no en lo que en esa época se esperaba de un hombre, por así decirlo. Y ese rol, la que, digamos, llevó la familia adelante fue la madre, con la cual Elvis tenía un vínculo muy, muy cercano, muy cercano. Em, Bueno, estuvieron girando, vivieron en casas de familiares, se mudaron algunas veces, porque justamente el padre no encontraba un trabajo fijo, y terminaron viviendo en una zona que era de negros. En esa época estamos hablando en el sur de Estados Unidos, había una segregación importantísima, eh, y había obviamente zonas para blancos, para negros, escuelas para blancos, para negros, lugares de residencia y barrios de blancos y de negros, música de blancos y de negros, estaba todo dividido. Y ellos terminaron viviendo justamente en un barrio de gente de descendencia afroamericana que lo va a marcar en un montón de sentidos, para bien, digamos, especialmente en lo que es la música. Eh, bueno, ya de chico él cantaba en el coro de la iglesia, era muy creyente, la familia era muy creyente. Participó de un concurso de canto en la escuela, salió quinto lugar y a los 11 años, como los padres no llegaban a comprarle una bicicleta, que era lo que él quería, estaban entre eso o un rifle, le compraron una guitarra. Entonces medio que lo metieron en la música. Él le cantaba el coro, no mucho más. De hecho, la profesora de canto del colegio le dijo expresamente que no tenía aptitudes para el canto. A lo cual él al día siguiente llevó la guitarra como para demostrarle, che, no me va tan mal. Eh, pero ese tipo de comentarios los recibió muchísimas ocasiones. Y él, aún frente a personas con cierta autoridad, como puede ser un profesor, o sea, cuando alguien es chico, o cuando él fue después a audicionar eh, a bandas más conocidas, ¿no? Cuando él quería iniciarse en la música, lo despachaban diciéndole justamente cosas tan tajantes como esta: vos no servís para la música, no tenés estudios para cantar, nunca te va a ir bien en esto. Y él a todo eso continuó y se aferró a su sueño de que quería dedicarse a la música. Eh, pero la fue descubriendo en la adolescencia, ¿eh? No es que tuvo una inclinación innata hacia la música. Bueno, justamente en la escuela le hacían bullying por ser un chico blanco viviendo en un barrio de negros. Eh, pero como dijimos, gracias a eso adquirió todo lo que es la cultura de la música afroamericana como propia. A sus 12 años, el hermano de un amigo tenía una pequeña radio local que le permitió tocar dos temas.
Dije, bueno, venite esta semana y la que viene tocas dos temitas, así. Y la primera tuvo pánico escénico. O sea, estamos hablando de una persona extremadamente tímida, retraída, em, muy para adentro, que socialmente la sufría, al menos los primeros años. Uno lo contrasta, ¿no? Con el personaje que fue después y decís, "Ah, no, no me dan las cuentas". Pero vamos a ir viendo esa transformación. Em, bien, a sus 15 años se agrupa con su vecino, un vecino mayor, y otros amigos del vecino, y formaron una banda, su primer banda. Em, Ahí, por suerte, su vecino le empieza a enseñar lo básico de cómo tocar la guitarra, porque él nunca tomó clases, fue autodidacta, tenía muy buen oído, y todos los instrumentos que aprendió, desde el piano, todo, lo hizo a ojo, digamos, ¿no? Como escuchando y practicando solo. Eh, Comenzó a frecuentar lugares como Beale Street, que en ese momento era donde se juntaban todos los artistas de color a cantar blues en Memphis, y quedó maravillado no solo con lo que eran los blues en esa época, sino con los trajes de colores. De hecho, eso lo llevó en la adolescencia a cambiar su look, a dejarse el pelo más largo, patillas, eh, y empezar a usar algunos trajes él mismo. Cuando se recibe del secundario, toma una decisión interna que lo cambió todo. Cuando se recibe del secundario, decide dedicarse a la música. Es una decisión consciente que él toma, sin saber cómo iba a resultar, repito, habiendo tenido un montón de críticas, reproches y sin tener ningún tipo de evidencia de que le podía ir bien en eso, pero dijo, yo me quiero dedicar a la música. Y obviamente empezó mientras tanto a trabajar como camionero, para tener un ingreso, mientras que se iba postulando a algunas bandas. Lo rechazaron de todas. Algunas le decían que no sabía cantar, otras fueron un poco más específicas y le dijeron que seguí manejando camiones porque nunca vas a tener éxito en la música, en la industria de la música. Estamos hablando de la persona que, top 3 de las personas que más éxito tuvo en la música, ¿sí? Seguido de Michael Jackson y quizás los Beatles, o sea, estaban ahí. Em, Ese mismo año, o sea, y vemos, ni siquiera es perseverancia, que obviamente la perseverancia es algo que aparece en todos los personajes que vimos los lunes y que vamos a seguir viendo, pero es más como un llamado interno, ¿no? Porque no era simplemente perseverancia, como vimos en el caso de Arnold, que el tipo iba a entrenar todos los días al gimnasio, 6 horas, o sea, esto era otra cosa, era una personalidad como que había algo interno que le decía, es por acá, no entiendo por qué, me da miedo, me asusta, tengo pánico escénico, de hecho tenía varios miedos de chico, tuvo miedo de subirse a aviones, miedo de viajar, pero hay algo que me dice que es por acá, y lo puedo escuchar, que eso no es fácil. Primero escucharse, hacer silencio para escucharse, y después tener el coraje de seguirlo cuando el mundo de afuera te dice, no, pibe, no es por acá. Bandas conocidas te dicen, no, no es por acá. Cuestión, entró a Sun Records, que era un estudio de grabación ahí de la ciudad. Alquiló el estudio simplemente para grabar algo para su madre, o eso es lo que cuenta él, digamos, para grabar un disco de regalo para su madre, que como dijimos tenían un vínculo muy cercano. Em, de casualidad lo escuchó la recepcionista, Marion Keisker, le encantó lo que escuchó y le dijo, lo voy a presentar al dueño, a Sam Phillips. ¿Por qué? Porque Phillips, que era el dueño del estudio de Sam Records, deseaba que la música afroamericana llegara a todo el mundo. Era algo, él quería como empezar a mezclar las culturas, que también era una forma de combatir la segregación que se vivía en ese momento. ¿Sí? Em, y escuchó justamente un Elvis, un blanco con ritmo de negro, con voz de negro, y dijo, esto lo tiene que escuchar la gente. Ahora, no fue tan fácil. Llamó a dos músicos locales, el guitarrista Scotty Moore, que lo acompañó muchos años, y el bajista Bill Black, que también lo acompañó hasta su muerte,
pero estuvieron hasta altas horas de la noche y no lograban congeniar, Phillips no escuchaba algo que le guste. Cuando estaban a punto de rendirse, ya era cualquier hora de la madrugada, Elvis empieza a cantar That's Alright, una canción en ese momento conocida, a su ritmo, y medio que el bajista lo empieza a seguir con el ritmo, y de la nada Phillips escucha y dice, "Papá, ¿qué están tocando? ¿Qué es eso? Eso es lo que quiero, ¿qué es?". No, no sé, empezamos a cantar, dice, háganlo de vuelta, les pide. Y ahí sacaron su primer canción. Como que Phillips estaba queriendo escuchar eso, ¿no? Ese sonido específico, ese ritmo concreto que finalmente lograron sacarlo a la luz. Lanzaron la canción y fue tan pegadiza que la gente llamó a la estación preguntando a qué escuela había ido el cantante. Escuchen esto, a qué escuela había ido el cantante para chequear si era blanco o negro, porque como obviamente las escuelas estaban separadas en ese momento, no creían que fuera un cantante blanco, porque tenía voz de negro, ritmo de negro, no habían escuchado que alguien blanco cante ese tipo de canciones, con esa energía, con ese ritmo. Eh, y obviamente le fue bien. Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, me da la impresión de que al final todos estos que son, que de entrada le dicen que no sirven, que no van para esto, que son los que al final le ponen más huevo y son los que les salen adelante, que van por lo que en realidad quería. Él estaba seguro que lo que quería era la música, así que eh, él la pegó fuera de que iba a un colegio de negro y al revés, como se da siempre, viste que el bullying es que parece que los blancos le hacemos a los negros, no, a la caer al revés. Y sin embargo, eh, el vago le siguió dando para adelante y se decidió por la música, que era lo que él quería. Sí, sí, sí. Digo, ¿cuántas veces nos han hecho comentarios con amor? Porque a veces el que no ve lo que nosotros estamos viendo puede hacer un comentario nocivo desde el amor. Mira, no sigas por ahí, si no te va a ir bien en esto. ¿Pero por qué no le iba a ir bien? Porque su voz no era algo de lo común, lo que quería cantar no era algo común, el ritmo que tenía no era común, no iba con los estándares de éxito musicales de ese entonces. Como alguien que viene con una idea alocada, una teoría desde Einstein que vino con la teoría de la relatividad hasta Alejandro Magno que dijo voy a conquistar el mundo, digamos, no importa, alguien que viene con una teoría distinta, la gente dice, no, pará, eso no existe, es por tu bien, o sea, no hay chance, o sea, esto no te va a ir bien, porque lo que hay no tiene nada que ver con lo que vos estás trayendo. Ahora, esa es la ventaja. Si uno puede mantenerse fiel, la ventaja es que lo que hay no tiene nada que ver con lo que estás trayendo. Entonces podés crear algo nuevo. De hecho, él es el único que ganó premios, digamos, en distintas orientaciones musicales, como el rock and roll, el blues, cantaba gospel, cantaba eh, lo que es más música de iglesia, ¿no? Como espiritual incluso. Y unía todo eso en sus shows. Eh, Qué cosa cuando te dicen que no podés hacer algo, no sé a ustedes, pero a mí en lo personal me dan más ganas de hacerlo. No tenés que demostrarle nada a nadie, pero sin embargo, el tipo llega aún con todos los palos en la rueda. O sea, no hay nada más lindo que eso. Decir yo puedo y vos no me vas a decir que no puedo. Entonces, más fuerzas todavía. Exacto. Y para eso la voz que suena en mi interior tiene que sonar más fuerte que las voces de afuera. Y eso es Ujú. un entrenamiento diario. Así es. Em, ¿Cómo sigue esta historia? Porque hasta ahora era un pibito que apareció en la radio, digamos, no mucho más. A la semana, como vieron que ese tema pegó, empezaron a sacar un par más de temas y se empezó a escuchar en todas las radios locales. Al año, ellos tres comenzaron a tocar en algunos conciertos como teloneros de otras bandas. Todavía no eran pichis, eran personas que estaban arrancando que empezaron a tocar como teloneros de bandas importantes. De hecho, la primera vez, Elvis estaba
tan nervioso, tenía pánico escénico, o sea, era un chico tímido, retraído, no era una persona así, viste, era el personaje que está ahí, centro, protagonista. Todo lo contrario. Estaba tan nervioso que le temblaban las piernas hasta que empezaron a moverse solas por el ritmo. Y ese nerviosismo de que le temblaban, literal, le temblaban las piernas, sumado a que empezaron a moverse el son del ritmo, que fue su movimiento más conocido, que fue justamente ese movimiento de piernas, de cadera, de pelvis, generando un frenesí en el público femenino particularmente, con esos movimientos y generando el nacimiento de una estrella. Ahora miren qué loco, ¿no? Cómo de los nervios, del miedo, del terror, del pánico, puede surgir lo más distintivo de tu marca personal o en este caso de su identidad pública. Que le ayudó a marcar la diferencia después con respecto a los otros, capaz, Ujú, lo hizo único. Nadie se movía tal como cual. él. Tanto la vestimenta como el jopo, como Sí. Por eso, en esos momentos donde sentimos ese pánico, donde sentimos ese nerviosismo, tómenlo con amor, porque es que estamos a un solo paso de encontrar nuestro potencial. La gente en esos casos desiste, y es todo lo contrario. En esos casos es donde hay que apostar el doble, porque es una señal, el nerviosismo es una señal de que estamos en el buen camino. Si no te genera nada, no sé, dedicate a otra cosa. Bueno, esos meses tocaron en distintos escenarios hasta que finalmente consiguieron su primer contrato con una radio que estaba en 28 estados. Y ahí empezaron a tocar todos los sábados a la noche en vivo en la radio, em, a lo cual ya al año, en 1955, estamos hablando de los 20 años, ya era una estrella regional. Em, En el 56 sale nombrado en la convención de DJs como artista masculino más prometedor del año, y eso sumado a que lo empezó a representar el coronel Tom Parker, que era uno de los grandes representantes en ese momento de la música, había representado a distintas bandas muy famosas de ese tipo de música. eh, Eso logró catapultarlo a hacer sus primeras apariciones en la televisión. Y ahí empezó a tener realmente a ser conocido a nivel nacional, ¿no? Firmaron con RCA Records, que era una discográfica muy grande, nacional justamente. Empezaron a hacer shows por todo el país y hasta firmaron un contrato de 7 años con Paramount Pictures para hacer películas, cosa que va a terminar haciendo después. Pero fue muy loco como en, no sé, en un año y medio pegó un salto de ser un pibe que habían escuchado en la radio alguna vez, trabajando de camionero, a ser una estrella nacional. Comenzó a tener renombre en todo el país y empezó a traer eso ciertas polémicas y críticas. Cuanto más crecía su fama, más crecían las críticas. Cuanto más crecían las críticas, más crecía su fama. ¿Por qué? Porque por un lado la juventud estaba fascinada con sus movimientos sexuales en el escenario, mientras que los sectores más conservadores lo veían como una mala influencia. Por dos razones. Primero, porque decía que corrompían a los adolescentes a nivel sexual. Y segundo, porque encima traía música de los negros a tocarla a los blancos. Entonces era, o sea, como que estaba juntando cosas que en ese momento teóricamente no se juntaban. Eh, de hecho, los opositores lo apodaron despectivamente como Elvis Pelvis, por sus movimientos de cadera, cosa que no le gustó nada. Ahora, él fue justamente un propulsor. Si algo que cambió fue la cultura musical y específicamente a través de la música, sin querer queriendo, em, fue una persona que trabajó en contra del segregacionismo, ¿no? De esta división, de esta discriminación que había entre blancos y negros, especialmente en el sur de Estados Unidos. Em, Ahora digo, ¿por qué digo
sin querer queriendo, porque si se fijan en las entrevistas que hizo, nunca tomó partido públicamente, nunca hizo una declaración pública política, ni a favor ni en contra de nada. Muy, si bien algunos lo trataron de tibio, tenía que ver con la representación. El tema fue que este coronel Parker, Tom Parker, que era un gran manager de esa época, eh, desde el 56, que empieza a ser su manager, tomó su carrera, o sea, la moldeó. Hizo lo que quiso con la carrera de Elvis. Para bien o para mal, no sé. Eh, porque le dio una exposición nacional tremenda y se convirtió en una figura internacional tremenda, pero tuvo un costo eso, un costo importante, porque perdió por sobre todo libertad. O sea, en definitiva, su manager, se mucho incluso en la película eso, Parker termina controlándolo y hasta era socio en el 50% de todo lo que generaba Elvis. Porque también tenía una cabeza empresaria que Elvis no tenía, ¿no? Todo generó merchandising, venta de productos, eh, todo lo que podía vender lo vendía a costa de Elvis. O gracias a Elvis, depende cómo se mira. Hay mucha polémica, de hecho se le hicieron juicios después a Tom Parker porque se decía que usó cláusulas muy abusivas para con Elvis, formatos abusivos, le hacía hacer miles y miles de shows sin descanso, y encima terminó sumido en deudas. Uno dice, fue literal el que más dinero generó en la industria de la música en todos los tiempos. Está ahí cabeza a cabeza con Michael Jackson, y aún así terminó endeudado. Bien, esa polémica, y esto es muy interesante, esa polémica de que lo veían como una mala influencia, empezó a escalar, empezaron a haber disturbios en los shows que hacía, eh, y esto lo llevó a que muchos programas de televisión lo censuren. O sea, directamente no lo querían ahí. Hasta llegaron a censurarlo de algunos estados, que no podía hacer apariciones públicas en varios estados. En un momento él pensó que lo iban a meter preso, y entonces ahí su agente, el coronel Tom Parker, eh, que no era coronel, no sé de dónde sacó el apodo, eh, lo convence de cambiar el look, de aflojarlo un poco, dice, mira, no seas tan revolucionario, no te muevas tanto en el escenario, vamos a algo más clásico, así dejamos contentos a la gente. Eh, Hizo un par de shows en la televisión donde cambió toda la vestimenta colorida y se puso un traje negro, un smoking común. Dejó de moverse y simplemente cantó como un cantante más. Y él después cuenta que fue uno de los momentos más vergonzosos de su vida. Salió de ese show diciendo no puedo creer lo que hice. Eh, pero se sentía tironeado de decir yo quiero hacer otra cosa, pero me están diciendo que lo que tengo que hacer es esto. 2 semanas después, en un concierto que daba en vivo, se liberó y les dijo, hizo una declaración a todos los fans que dijo, hoy van a ver al verdadero Elvis. Y lo dio todo, y se movió, y se movió, y se movió, tanto que, además de que terminó medio caótico el evento, un, un juez lo acusó, obligándolo a contenerse y prohibiéndolo de tocar en ciertos estados, en este caso fue el estado de Florida, pero, o sea, tuvo repercusiones legales incluso. Estamos hablando, eh, por eso digo, de mucho fanatismo por un lado y mucho odio por el otro. Entonces, era una persona que estaba en el ojo de la imagen pública, para bien o para mal. Generaba mucha euforia por cualquiera de los dos lados. Ahora, eso que él pudo hacer el clic de decir,
este no es quien soy, cuando le quisieron cambiar el look, lo quisieron cohibir, hasta no le, si ven en la cámara, las cámaras a propósito lo filmaban de la cintura para arriba, para que no pueda mover las piernas, para que no pueda mover la cintura, porque no lo querían moviéndose. Eh, y él estuvo oscilando mucho tiempo ahí, ¿eh? No es que tomó la decisión y dijo, listo, voy a ser fiel a mí mismo y le fue toda su vida. Todo el tiempo iba y venía porque recibía mucha presión de afuera y especialmente de su agente. ¿Por qué? Porque su agente hacía lo que le decían los de afuera, que eran quienes los contrataban. Entonces, él lo presionaba mucho para que se mantenga en lo que otros querían de él. Y él estuvo todo el tiempo oscilando ahí. De a ratos se rebelaba, de ratos volvía, eh, y eso le costó, le costó. El no poder, o sea, fue fiel a sí mismo, y, y más que nada al final de su vida, pero le costó sostenerlo en el tiempo. También estamos hablando de que era una de las personas más conocidas del mundo en ese momento. Entonces, había una presión social importante de todos lados. Hasta acá, ¿qué piensan? O sea, él tenía una censura, le habían hecho una censura sobre él, pero eh, a la vez él oscilaba entre cómo tenía que ser, cómo tenía que vestirse, pero no era él. Por eso ahí el valor del ser fiel es como que él no lo podía hacer si no lo dejaban. Eh, y yo mucho la vida de él no lo conocía, en realidad, pero bueno, lo fuerte de él justamente era estar con esos trajes raros y moverse como lo hacía. Era como que le habían cortado las piernas. Sí. Él dice, me sentía perdido, lo declara. Hace declaraciones muy fuertes, me sentía perdido, no sabía ni quién era, pero va y viene, igual, va y viene durante varios años, no, repito. O sea, se dio cuenta, pero aún así le costaba seguir siendo fiel a sí mismo con toda esa presión externa. De hecho, la presión externa llega a ser tal que eh, empieza a crecer, pero cuanto más famoso se hacía, más presión generaba, y más crítica generaba. O sea, había más fanatismo por un lado, pero cuanto más fanatismo, más crítica por el otro. O sea, crecía a la par. Bueno, pasó a ser un ícono de la televisión, de los shows, de la música, y con las ganancias le compró a sus padres una mansión, algo que siempre quiso. Graceland, la llamó por su madre, Grace, eh, que después pasó a ser el museo. O sea, si vos vas a Estados Unidos y vas al museo de Elvis Presley, es justamente esta mansión. Grabó el álbum de Navidad más vendido de todos los tiempos, y tras seguir causando polémica, en el 58, escuchen esto, lo reclutan forzosamente para el servicio militar. O sea, no sabían cómo sacarse el quilombo de encima, lo mandamos a hacer el servicio militar. eh, Incluso él ahí pide que lo traten como uno más, hace, digamos, el entrenamiento básico de algunos meses, y después lo ponen en Alemania, donde está en servicio, mientras igual él había grabado previamente mucho contenido, entonces esos años fueron sacando las discográficas y todo, fueron sacando música de él, por más que él no estaba tan activo. O sea, no es que se olvidó del mundo, se olvidó de él. Eh, Muere su madre estando en Alemania. Esto fue un golpe durísimo para él, durísimo, porque la única que lo centraba, que le recordaba quién era su madre. Cuando él se sentía perdido, solo o que no estaba siendo él mismo, por la imagen que necesitaba dar o lo que sea, él volvía con su madre. Y su madre siempre le daba ahí el correctivo, me refiero al poder ayudarlo a centrarse. Cuando su madre muere, él se deprime muchísimo, hasta una semana sin salir de su habitación, o sea, realmente eh, estaba muy mal. Y quedó su padre y su manager como dos figuras importantes.
principalmente el manager, que él adopta como un segundo padre, porque su padre Vernon, la verdad que no era una persona que tomase partido, era una persona muy, eh, sí, tibia si se quiere, digamos, que se mantenía al margen, no desinteresada, pero a fin de cuentas hacía lo que le decía a su agente el coronel Parker. Entonces, una vez que la madre muere, el coronel Parker pasa a tener influencia, esta es la palabra, influencia absoluta en la vida de Elvis, absoluta. A partir de acá, automáticamente empieza a manejarle la vida, hasta su muerte. Eh, en Alemania, buena noticia, conoció a Priscilla Beaulieu, que era una adolescente de 14 años. Estamos hablando muy nena, que tras 7 años de noviazgo se va a convertir en su esposa y madre de su única hija. En 1960, después de 2 años de servicio militar, vuelve a Estados Unidos y esta vez se mete en Hollywood. Se mete en Hollywood, eh, donde en 7 años hizo más de 27 películas. Esto es una locura. Recuerden cuando vimos la vida de Arnold Schwarzenegger, que había tenido una vida muy prolífica a nivel artístico, y había hecho en 50 años 50 películas. En 50 años de carrera, o sea, un año por película, que era un montón. Él en 7 años hizo 27 películas, casi 4 por año. ¿Por qué se los traigo? Porque fue una persona que todo el tiempo estuvo al máximo. Un poco por decisión y un poco, como decíamos, por influencia de su agente, porque cuanto más shows hacía, más ganaba. Era así de sencillo. Eh, Hay testimonios donde ya en el final, donde él ya estaba muy deteriorado a nivel salud, que el agente, Tom Parker, pedía que le inyecten lo que sea con tal de subirlo al escenario. O sea, estaba inconsciente y le decía, no, denle algo que tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar. Estamos hablando que hizo miles y miles de shows, día tras día, varios shows por día, todos los días. O sea, y al ritmo que lo hacía él. Él no se sentaba en una silla a tocar la guitarra. Estamos hablando de un tipo que lo daba todo en el escenario, ¿eh? Se movía, bailaba, o sea, con un frenesí, con una energía. Había que poder seguir ese ritmo, ¿no? Y claramente tuvo un costo en su salud. Em, Y bueno, a él lo exprimían justamente para que genere. exacto, exacto. Que después le hicieron juicio por eso, porque fue una representación muy dudosa, muy dudosa. Muchos, de hecho, lo acusan de haberlo llevado a la muerte, que bueno, es discutible, pero... y encima terminó endeudado, digamos, mientras que el coronel Parker no. Entonces sí, fue El muy otro, dudosa. el otro llenó los bolsillos. Sí. Que también generó negocios, ¿eh? Porque Elvis era un músico, un performer, como decían, un artista. Pero toda la parte empresarial, para bien o para mal, la manejaba él. Eh, y no había quien lo frene, porque el padre no se metía, o sea, recibía y también estaba ahí recibiendo y estaba contento. Y algo que mencionan mucho es que él se juntó también de un grupo de amigos donde todos vivían de él. Un poco parecido a lo que pasó con Maradona. Vamos a traer algún lunes Igual. también muy interesante. Todos vivían de él y él era generoso, le regalaba un auto a uno, un auto al otro, vivían todos en la mansión. Entonces, todos querían que él siga generando. Entonces, con la influencia principal de Tom Parker, de su agente, más un núcleo que tampoco lo ayudaba o le mostraba otra cosa, él estaba ahí y aparecía y aparecía y aparecía. No había nadie que frene eso. O sea, literal se ha desmayado en los últimos años, se desmayaba en el escenario, ¿qué le podemos dar y seguimos?
Eh, en esos 7 años, más o menos del 60 al 67, donde hace esas 27 películas, eh, se pierde a sí mismo. Volvemos a lo mismo. Se pierde. ¿Por qué? Porque empieza a hacer películas que le dicen que tiene que hacer, que la gente le consigue, porque pagaban bien, pero que no tenían que ver con el verdadero Elvis. De hecho, la música que cantaba no tenía que ver con el verdadero Elvis. Y fue perdiendo el ritmo, fue perdiendo el foco, eh, y eso lo llevó después a necesitar volver. Porque además, y esto es muy loco, una persona que conectaba tanto, tanto, tanto con el público, pero a un nivel frenético, obsesivo, digamos, la gente se volvía loca, loca. Estuvo 7 años sin dar un show en vivo. Estos 7 años se pasaba dando shows o televisivos o películas, pero es todo grabado en un estudio, no había público. Y él lo que le llenaba era interactuar con el público. Entonces eso también lo fue vaciando mucho de energía. Bueno, ese año, nada, dato de color, se recibió de cinturón negro de karate. ¿Por qué lo traigo? Porque hasta ese momento, hasta el 60 y pico, em, a nivel físico estaba bárbaro. De hecho, era cinturón negro de karate. Siempre fue deportista. Em, en los últimos años empieza cada vez a consumir más y más eh, productos, o sea, medicamentos recetados. O sea, se drogaba, pero con medicamentos legales. ¿Por qué lo aclaro? Porque él estaba en contra de las drogas. No hizo muchas declaraciones acerca de temas políticos, sociales, la verdad que no se metía. Cuando le preguntaban decía yo soy un artista, yo de eso no hablo. Mis opiniones son mías. Pero algo que sí dijo, yo nunca me voy a drogar. De hecho, en sus primeros años, una exnovia cuenta, tuvo 500.000 novias, estuvo, eh, siempre fue muy mujeriego, también, la verdad que las mujeres se les desnudaban al pasar, entonces, literalmente. Eh, eh, y una de sus exnovias cuenta que cuando se conocieron de jóvenes, era un chico religioso, con ciertos valores morales, y ella fumaba marihuana y él le dijo, nunca más vuelvas a fumar si quieres estar conmigo. O sea, pasó de condenar la droga a morirse no diría una sobredosis porque fue un infarto, pero llevado por la sobredosis de medicación que tenía encima. Lo que pasa es que era medicación legal. Entonces él con eso se atajaba. Estaba todo recetado por un médico. Eh, bueno, en el 67 se casa finalmente con Priscila, cuando ella llega a ser mayor de edad. Al año tienen una hija, Lisa Marie, que, que de hecho la hija se casa años después de que él murió y todo, con Michael Jackson. Eh, y murió este año la hija, creo que fue principios de año. Bueno, en el 72 se divorcian por mutuo acuerdo, porque él ya estaba adicto a las pastillas y estaba ido ya prácticamente. En los años 70 empieza a dar muchos, muchos shows todos los días, pero ya la salud le empezó a afectar muchísimo. Eh, de hecho, ya no salía de su pieza del hotel. Iba del show al hotel, del hotel al show, no hacía más nada. Bueno, en el 69, como decíamos, venía de 7, 8 años en el cine donde no tuvo mucho reconocimiento. O sea, le fue bien a nivel económico, pero no, él no se sentía lleno. Pero vuelve a la fama con la aparición en un programa de TV de la NBC, donde justamente, volvemos a lo mismo, vuelve a bailar y a moverse como a él le gusta. Después de 8 años de hacer cosas que no le gustaban, que no tenían que ver con su esencia, con quién era, con su identidad, vuelve y literal hizo los mismos shows que hacía hace 15 años, que hacían los 50, y le fue espectacular.
Y ahí sí tomo una decisión de nunca más tocar una canción en la cual no creía. Esto lo declara, incluso públicamente. Y lanza un nuevo disco que fue un éxito. Y ahí sí, a partir de ahí se catapulta sus últimos años de carrera, donde ya hace shows todas las noches, como él quería, los shows que a él le gustaban, moviéndose como a él se le cantaba, haciendo base en Las Vegas especialmente, en el International Hotel. Ahora, acá hay algo interesante. Él siempre quiso hacer giras en el exterior. O sea, por ejemplo, en Reino Unido le pedían, tuvo muchísimas ofertas de ir a hacer giras allá. Quería ir a Japón. Cada vez que le preguntaban, le decía, sí, sí, van a venir, van a venir, van a venir. Una gran ilusión que él tenía, pero que siempre su agente, el coronel Parker, lo negaba. Con la excusa de que no, es inseguro en el exterior, no, te pueden hacer daño, no sé qué. Lo negaba, lo negaba, lo negaba para seguir teniéndolo controlado en Estados Unidos. O sea, una celebridad mundial que en el único país, además de Estados Unidos, donde hizo conciertos fue en Canadá. O sea, no salió del continente. Y eso a él le pesó muchísimo. Pero tampoco se revelaba. O sea, era como una dinámica que ya se había generado después de tantos años. Eh, bueno, todos esos últimos años grabó un documental que ganó un Globo de Oro en el 72. El Congreso lo declaró top 10 jóvenes más destacables de la nación. En el 73 televisó un show de televisión ya internacional, Aloha from Hawaii, que lo vieron más de 1.500 millones de personas en todo el mundo. Fue uno de los shows con más vistas que tuvo. Eh, y bueno, finalmente su salud empezó a deteriorarse. Él empezó a recluirse ya los últimos años, como decíamos, la pasaba del hotel a la habitación al hotel, eh, a tomar todo tipo de medicamentos recetados para mantener, por un lado, el ritmo frenético de 2 shows por día, todos los días, y por otro lado, la soledad que lo abatía, porque cuanto más se metía en eso, más solo se sentía. Y eso fue desgastándose hasta que el 16 de agosto del 77 muere de un infarto con tan solo 42 años. De hecho, le encuentran recetas. Él muere en agosto. Encuentran las recetas médicas del 77, o sea, en esos 8 meses, tenía más de 10.000 recetas a su nombre. 10.000 medicamentos. Estamos hablando de que son 40 medicamentos por día. Una locura. O sea, imagínense, o sea, cuando muere, los forenses encuentran más de 15 medicamentos distintos en su cuerpo. O sea, ya estaba empastillado a otro nivel. Repito, se quedaba inconsciente en algunos shows al final y había una gente atrás que decía, tienen que estar, tienen que seguir, no puede descansar, no puede descansar, no puede descansar. Que de hecho después le hicieron juicio a la gente y al médico de cabecera, que obviamente era un títere de la gente, ¿no? Eh, pero bueno, fue muy polémica su muerte incluso. Eh, por eso es pasión u obsesión, ¿no? Porque él amaba lo que hacía, pero las condiciones en las cuales lo hizo, no sé si las disfrutó. De hecho, al final no lo disfrutó. Lo mismo, ¿no? Como era muy generoso porque le regalaba autos a sus conocidos, a sus amigos, qué sé yo, pero fuera despilfarro, porque terminó endeudado. Entonces, vivía en ese limbo, ¿no? Justamente los años felices de su vida fue cuando estuvo centrado. Y en eso ayudó mucho su esposa Priscila. Y su madre, primero su madre, cuando apareció su madre y su esposa. Fueron las únicas personas que lo lograban centrarlo un poquito. Es que cómo lograr ese término medio en el caso de la generosidad y el despilfarro, cuando vos ves que todo te entra y todo es fácil,
y siempre tenés a tu alrededor alguno que te chupa la sangre, así que eh, más todavía en ese sentido, así que bueno. Sí. A mí lo que me sorprende mucho es que si escuchan sus entrevistas, él era una persona tímida, era una persona retraída, que se armó un personaje tan grande estando en escena, que él después dice en algunas declaraciones que el ser y el personaje son dos cosas distintas. Y vivir según el personaje era muy, muy, muy jodido. Él lo declara, eh, que fue el vacío que siempre sintió, que lo llenaba con pastillas. Eh, Se me vienen muchas cosas a la cabeza. Por otro lado, las influencias. ¿Con quién te juntás? ¿Con quién te juntás? Acabo de decir los chupasangres, ¿no? Pero más allá, ¿es alguien que quiere lo mejor para vos o no? ¿O quiere lo mejor para él? ¿Está pensando en cómo hacerle bien en la relación o qué gano yo? Y también la inocencia, si se quiere, de dejarse influenciar de esa manera. Porque claro, cuando tenés un entorno que te dice es por acá, es por acá, es por acá, te lo terminás creyendo, aún yendo en contra de vos mismo. Que eso fue lo que más sufrió, el ir en contra de sí mismo. Hasta llegó un momento que ya ni sabía quién era y se perdió. Compró el personaje con el costo que tuvo. Entonces, si hay algo que nos trae como valor es esto de ser fiel a nosotros mismos. Esto que decías, Horacio, de poder centrarse, poder caminar por el punto medio, ni un extremo ni el otro. Porque es en el equilibrio, es en el presente, que está justamente la vida misma, el disfrute. Si yo vivo el pasado, me quedo con un recuerdo que es simplemente una imagen que no existe, no es real. Si yo vivo el futuro, me quedo con una proyección de algo que tampoco existe, es una imagen que no es real. Lo único real es el presente, lo único real es ese equilibrio, es ese punto medio. Ahora, requiere una integridad interior, una capacidad de escucharse a sí mismo, de hacer silencio, que la mente no nos atormente, hacer silencio para escucharnos en nuestro día a día y saber hacia dónde es el camino, desde quiénes somos, no desde nuestros títulos, no desde los logros, no desde lo que socialmente se valora, sino quiénes somos. No nos creamos a partir de la mirada del otro, ya somos. Solo cuestión de ir hacia adentro y conocernos. Así que a llevarnos esa conciencia de ir hacia adentro y conocernos, de hacer silencio para escucharnos, porque ahí surgen las mejores decisiones, porque ahí se disfruta la vida de otra manera, porque ahí sí podemos ser estrellas, pero estrellas de nuestro mundo, porque primero nos admiramos a nosotros mismos. Y esto después se traduce en una decisión comercial, una decisión de pareja, una decisión laboral, o sea, después lo vemos en el día a día, pero parte primero de un centramiento, de un equilibrio, de una paz interior, que solo te lo da cuando estás justo ubicado en el medio, ni un pasito acá ni un pasito allá. Y encima el medio se mueve porque nos movemos todo el tiempo y nos transformamos todo el tiempo. Ese es el desafío. ¿Qué piensan? ¿Qué les vibra a este personaje? Ingrid, Bueno, a mí me genera, pues
en parte lástima, porque no, aparentemente muy exitoso, pero realmente no vivió su vida. Entonces, y nos pasa, no a él, en general pasa a todo el mundo, que nos hemos creído que la realidad es lo que es y no buscamos más adentro, más profundo, porque a veces no es lo que nos marcan los demás o lo que nos marca la sociedad, sino es realmente lo que uno quiere. Entonces, cada uno tiene su propia definición de éxito, cada uno, ¿no? Y no el dinero tiene por qué darte la felicidad. Igual hubiese sido mucho más feliz tocando su guitarra en un bar, pudiendo ser él. Entonces, también habla mucho de una personalidad donde se deja perder por los otros sin registrarse y registrar sus necesidades, ¿no? Pero también muy, no a las drogas, pero luego sí, me atiborro, me atiborro de todo tipo de pastillas, ¿no? Que al final no dejan de ser drogas, legales, pero son drogas. Entonces, el no registrar hasta el punto en el que llegó, bueno, pues habla mucho de eso, ¿no? De una falta realmente de escucha, de sentir realmente lo que estaba necesitando y de necesitar mucho el exterior, ¿no? Como un guía de fuera que te diga por dónde ir, porque sí, había momentos que volvía a él, pero muy marcados, ¿no? Por su madre, por su esposa, como muy lo demás pues se dejaba guiar y también podría haber puesto un freno de decir, no, hasta aquí, y a partir de aquí ya no es sano para mí. Tal cual. Como dijiste, eran momentos de volver nomás. Em, de hecho, recomiendo que vean la película porque es dura. O sea, muestra su historia y en su mayoría, digamos, verídica, más allá de que después en la película siempre hay un poquito de pimienta extra que se le pone, pero em, muestra cómo estaba justamente en esa lucha interna todo el tiempo. Pongo un límite y muestro quién soy y acepto quién soy, o sea, para mostrarlo primero tengo que aceptarlo, o sucumbo ante lo que otros quieren que yo sea, ante esa imagen que construí o se construyó y que me termino comprando. Lo que más le costó fue literalmente terminar viviendo una imagen de sí mismo. Y en la imagen siempre hay sombra. Bien, a llevarnos, porque eso no deje todo lo que sí pudo hacer, incluso desde el grado de conciencia al que pudo llegar. Fue una persona que cambió la cultura de la música. Fue una persona que cambió la cultura misma, como decimos. O sea, algo que antes era solo de negros o solo de blancos, él lo hizo para todos. Él unificó con su propio estilo. Él generó un frenesí, un fanatismo único basado en simplemente moverse, algo que al principio eran nervios. Una persona de verdad con pánico escénico, tímido, retraído, pasó a ser un ícono mundial. Cuando a todos le dijeron, vos no servís para cantar, dedicate a otra cosa, volvé a ser camionero. Entonces tuvo un momento donde se pudo escuchar que lo llevaron a donde era. Tuvimos Lamentablemente fueron varios, solo momentos. hubo muchos personajes de estos que los censuraron, que no iban a llegar para nada y sin embargo fueron los que más ruido hicieron después. Es que la mayoría, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque eran personas que salían del molde. Hoy en día salen del molde. Personas que veían el futuro. Personas que internamente tenían una necesidad de desarrollar, de desplegar su potencial, solo que su potencial no coincidía con la realidad, con la Capaz que si realidad de hubiera ese momento. tenido, capaz que si él también hubiera tenido otro que no haya sido siempre el coronel, que la historia hubiera sido distinta también, que él podría haber, porque él se dejaba conducir mucho por este tipo, entonces Ujú. capaz que hubiera cambiado la historia también. Seguro que sí, seguro que sí. Sí, Él sí, sí, veía todo por lo que también le decía él, sí, fuera de que tomaba sus decisiones, pero
Es que también hay una cuota de desligarse de responsabilidad, ¿no? Que otro tome decisiones por mí. Está bien, yo confío, es mi agente, debería saber, etcétera, pero en algún momento tiene que aparecer, ¿no? Pará, ¿y yo qué quiero? ¿Y yo quién soy? Entonces, había también una cuota ahí de falta de madurez. Madurez es la palabra, como conciencia. Conciencia pará, soy un adulto y tomo mis decisiones. Eh, bien. Bueno, a llevarnos esta energía, por sobre todo de ser fieles a nosotros mismos. Por favor, de escucharnos, escuchémonos. Porque así es como se cambia el mundo, no hay otra. Escuchándonos, lo que ya existe, ya existe. ¿Quién quiere más gente igual a lo que ya se hace para entrar dentro de los estándares actuales de éxito? Cambiemos los estándares para que se adapten a quienes somos. No nos adaptemos nosotros a los estándares de afuera. Y esto, repito, lo llevamos a todos los ámbitos de la vida. Bien. Sí, porque en ¿Qué? este caso hablamos perdón, de la parte profesional, pero si miramos 20 años atrás, ¿no? En cuanto a las relaciones, cuántas veces, pues eso, las personas se han quedado en una relación sin ser felices, ¿no? Sin hacerse responsables por miles de miedos, por consecuencias, etcétera. Entonces, no es solo para mí en el plano laboral, sino en todos los planos, ¿no? Realmente el podernos escuchar y elegir diferente. O sea, todo se trata de elecciones. Y si una cosa no funciona, pues a otra. Exacto. Me pasa que nos han metido tanto miedo, ¿no? Que si nos equivocamos, como que ya es el fin del mundo, o sea, tienes que escoger una carrera porque te vas a dedicar toda la vida. Bueno, ¿y qué pasa si en el camino descubro que quiero hacer otra cosa? ¿He fracasado? No, he vivido una experiencia. Entonces, también el poder registrar eso, ¿no? Y mirar la vida con otros ojos permite también que nuestro camino no sea desechado, sino al revés, ¿no? El poderle dar valor y podernos reconstruir siempre que lo necesitemos, como la naturaleza. Exactamente. Tal cual. A llevarnos la inspiración de un personaje icónico que rompió todo tipo de récords, que logró lo más alto en su carrera profesional y a complementarlo con el equilibrio de una vida personal sana, de una vida donde nos escuchamos, donde elegimos, donde nos hacemos responsables y donde creamos abundancia en cada área de nuestras vidas y no solo en una. Súper. Que tengan un hermoso lunes y una gran semana. Nos vemos la semana que viene. Muchas Igualmente, que gracias. vaya muy bien. Buena semana para todos. Y a Chau, empezar a mover chau. la cadera entonces. Eso, Sí, un poquito de movimiento, un poquito de cintura. No hay vendría que nada bailar mal. más. Tal cual, tal cual. Nos Bueno, que vemos. tengáis Chau, linda chau. semana. Chao. Buenas